Ok, pues buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta sesión. Bueno, pues ya en la recta final de su proceso, de su turno, de su diplomado que empezó pues ya hace casi un año, pues toca el turno revisar un poco lo que son los enfoques terapéuticos, ¿sí? Aclarando primero que nada una cuestión muy importante. No se trata de lo que resta de este periodo, de este mes, es formar profesionistas en lo que es la práctica de la psicoterapia. Más que nada es pues sobre todo conocer un poco qué es esta actividad que dentro de las muchas que realiza el psicólogo. Y sobre todo pues también conocer algunos de los enfoques más importantes y en qué situaciones concretas pueden auxiliarnos, ¿no? Bien, imaginémonos, por ejemplo, el primer semestre, el primer día de un grupo de psicología, de cualquier escuela, pública o incorporada, la que sea, ¿no? Muy típicamente, este primer día, pues el grupo se conforma, de repente pues viene la típica plática de rompehielos, bueno, que porque es psicología, y de hecho muchas veces es una forma de empezar a trabajar pues con los alumnos, ¿no? Por parte de los docentes, ¿no? En algunas ocasiones cuando son los maestros de primer ingreso y es los primeros maestros que tienen los alumnos de psicología en primer grado, de repente pues muchas veces está la típica dinámica justamente de rompehielos, que es preséntate, tu nombre, qué te gusta y por qué psicología, ¿no? Bueno, para no redundar tanto en esta situación, la mayoría posiblemente de las personas que deciden estudiar psicología como profesión, básicamente lo hacen cuando se les pregunta justamente el por qué. Lo hacen por a lo mejor la intención de ayudar a alguien, ¿sí? Es una respuesta muy común, de entre otras respuestas también bastante comunes. O la segunda respuesta, tal vez más importante después de la de ayudar a alguien, es conocer la mente humana, conocer a las personas, ¿no? En ese sentido, pues justamente esta función de ayuda, ese ayudar a alguien, es solamente una pequeña parte de la labor profesional que desempeña un psicólogo, ¿sí? Bueno, en ese sentido, tendríamos que entender que la psicoterapia es una función, ¿sí? Una función del psicólogo, que va relacionada justamente con esa parte de ayudar a las personas o de ejercer una, una situación de cambio en algún aspecto de la vida del paciente o cliente, como también suele llamársele, que a lo mejor no le gusta ir. Algunas definiciones que vamos a revisar justamente de lo que es psicoterapia, bueno, son las los que estoy pasando en este momento. Nos dice que es un conjunto de procedimientos sistematizados que tienen como finalidad principal la resolución de algún tipo de problemática, ¿no? Sobre todo en personas que por alguna razón u otra no han podido resolver ese problema por sí mismas. ¿Qué significa esta definición? Bueno, básicamente que son procedimientos sistematizados, lo cual nos lleva justamente a hacer la primera gran aclaración de todo esto. Una psicoterapia trasciende mucho más allá de una plática o de un consejo o de una pequeña orientación. No cualquier plática con la que se tenga con un profesionista en psicología se le puede llamar psicoterapia, como tampoco no a cualquier intervención que desempeñe el psicólogo dentro de su ejercicio profesional se le va a llamar psicoterapia. ¿Por qué? Porque la psicoterapia, como decía al principio, es solamente una de las muchas funciones que cumple el psicólogo. Pero en ese sentido, otro elemento que tiene esta definición es justamente esa idea de la ayuda en situaciones problemáticas, sobre todo cuando el paciente o la persona no las ha podido resolver por sí mismas, ¿no? Otra definición que viene abajo dice que es un término genérico para cualquier tipo de tratamiento basado principalmente en la comunicación verbal o no verbal con el paciente, diferente a tratamientos somáticos. Esto nos lleva también a entrever otra, ¿cómo se llama? Otra, pues característica que tiene la psicoterapia. Para empezar, la psicoterapia, insisto, es una función del psicólogo
que tiene que ver justamente con el mecanismo de comunicación, con el proceso de comunicación humana, como herramienta principal. Es decir, en la psicoterapia como tal, ningún psicólogo tenemos permitido medicar, ningún psicólogo tenemos permitido de alguna forma dar algún tipo de tratamiento somático. Los tratamientos somáticos, hay que recordar que la palabra soma significa cuerpo. Los tratamientos somáticos van encaminados al cuerpo. La psicoterapia va encaminada a lo que es cuestiones de tipo psicológico, emocionales, conductuales, etcétera, ¿no? Pero aquí el elemento importante de esta otra definición es justamente esa parte, esa introducción de la idea de que es un tratamiento que se basa en el habla. Ya en algunas otras ocasiones se ha comentado, cuando se vio la historia del psicoanálisis, que pues como se le conocía originalmente al psicoanálisis de Freud, pues era justamente como la cura por el habla, ¿sí? De igual manera, entonces, esto empieza con Sigmund Freud, y pues todos los psicoterapeutas o todos los profesionales que se encargan de dar la psicoterapia, pues lo han hecho justamente a través de el discurso verbal. Pero no nada más, y eso sí no le podemos quitar su mérito a Freud, no es nada más la parte verbal, lo que dice tal cual, sino también cómo dice lo que dijo, es decir, la parte no verbal, ¿sí? Entonces ese sería otro elemento más de lo que es la definición de psicoterapia, ¿sí? Otra definición que también viene es esta información que estamos revisando en este momento. Yo la saqué de un libro que se llama Psicoterapia. El autor es Feisas Miró, es un autor brasileño, y justamente pues se encarga de revisar de forma pues muy sencilla, muy didáctica las cuestiones relativas a la psicoterapia. Bueno, otra definición nos dice que es la aplicación intencionada de técnicas psicológicas por parte de un clínico con el fin de llevar a cabo cambios de personalidad o de conducta deseados. En esta otra definición pues encontramos un poco más la esencia de lo que es la psicoterapia. Se usa para los procedimientos psicológicos, para los procedimientos psicoterapéuticos, técnicas psicológicas, ¿sí? Aquí pues tendríamos que ver que una técnica psicológica puede incluir desde a lo mejor elementos verbales, elementos no verbales, de repente actividad física, actividad escrita, bueno, que también finalmente es verbal, con modalidad escrita obviamente, pero en este caso también es algo importante aquí señalar la parte que nos dice que es hecha por parte de un clínico. ¿Quién es el clínico? El clínico va a ser aquella persona que se encarga de brindar atención u orientación o asesoría clínica con pacientes. Es decir, clínico va a ser la persona que se encarga de atender pacientes, que bueno, en ese sentido puede ser un médico, ¿sí? Un médico cirujano y partero, un especialista en medicina, ya alguna especialidad de la medicina, puede ser también la enfermera que a lo mejor se encarga de atender a su paciente en ese momento, aunque no es doctora o no es médico, no se llama así su profesión, pues finalmente es también clínica, porque está brindando atención. Un homeópata también es clínico, porque finalmente está brindando atención en la salud de las personas, está interviniendo en ese proceso de salud de enfermedad, el cual muchas personas están, pues más bien todos estamos pues involucrados, ¿sí? Y también otro elemento más, aparte de las técnicas, lo del clínico, es justamente hacia dónde se va a orientar esa construcción, esos procesos psicológicos, esa intervención que realiza ese clínico. En este caso va a ser cambios de dos cosas, aunque faltarían más, pero lo agrupan finalmente, cada autor lo agrupa según su orientación, lo que es a cambios de personalidad y o a cambios de conducta, ¿sí? Que son las dos grandes, digamos, áreas de intervención donde se ha típicamente gestionado lo que es la psicoterapia, ¿sí? Entonces tenemos finalmente que cuando hablamos de psicoterapia, hablamos de una técnicas psicológicas hechas por un psicólogo o un profesionista entrenado en este caso, con el fin de llevar a cambios, ya sea de personalidad o de conducta, o como decía la anterior diapositiva,
de situaciones problemáticas, sobre todo cuando esa persona que pide la ayuda no ha podido resolver por sí misma, ¿sí? Otra definición también viene a continuación, nos dice que es un tratamiento psicológico, al igual que el anterior, de problemas, y aquí viene haciendo un paréntesis, viene otra justamente área de intervención, más que la personalidad y más que la conducta, la parte emocional, ¿sí? La parte emocional. Cuando hablamos de emociones, hablamos de respuestas psicofisiológicas, somáticas, a veces autónomas, ante un estímulo externo. Obviamente, como salvo que vivamos en una burbuja de cristal y completamente aislados, y ninguna referencia a lo que estamos viendo actualmente, salvo que vivamos así, siempre tenemos interacción con el medio ambiente, ¿sí? Y eso es lo que justamente va a detonar nuestras emociones. Sería a lo mejor en alguna otra oportunidad que se tenga, pues sería pues brindar una plática, tal vez una conferencia tal vez breve sobre lo que son las emociones y su importancia pues en la conducta humana, ¿sí? Bueno, decíamos que era un tratamiento de problemas de entorno emocional en el que una persona entrenada, o sea, ese clínico al que se hacía referencia anteriormente, establece deliberadamente una relación con un paciente. Aquí la parte novedosa de toda esta definición va a ser justamente ese matiz de relación establecida deliberadamente, ¿sí? ¿Qué significa deliberado? Que es por mutuo consentimiento, ¿sí? Es decir, para que se pudiera llevar a cabo una intervención psicoterapéutica de la mano con un clínico y obviamente de un paciente, los dos actores, tanto el psicoterapeuta como el paciente, tendrían que tener la intención de relacionarse a nivel profesional, y por eso la necesidad de una ética o una deontología de la profesión, sobre todo en el caso de la psicoterapia con fines clínicos, por ejemplo. Por eso la importancia de esto, ¿no? Porque finalmente esa voluntad de querer establecer esa relación con un cliente. Por lo tanto, cuando hablamos de psicoterapia, muchas veces, sobre todo, bueno, en este caso, un servidor, que cuando me han llevado algunos pacientes, de repente, algunas veces me los llevan porque la otra persona, o sea, una tercera persona, piensa que esa persona que llevaron tiene algún problema. Esto sobre todo es cierto cuando hablamos de niños, por ejemplo, ¿sí? Pero también aplica con adolescentes y alguna que otra vez con adultos. Hace unas horas de repente recibí un mensaje justamente de una persona que está pidiendo intervención a nombre de su hermana. Aquí, y es una hermana, hasta donde tengo entendido, es una persona mayor de edad, una persona adulta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tendríamos que ver justamente ahí qué tanta voluntariedad hay por parte de quien va a fungir como paciente, qué tanta voluntariedad hay para esa intervención. Posiblemente por parte del psicoterapeuta sí la haya, pero no es suficiente. Es decir, yo no puedo, aunque tenga la intención de ayudar a la persona, y esto también tiene que quedar muy claro, y es donde de repente a muchos alumnos de primero esto justamente pues los desmotiva o los desanima, porque ellos querían muchas veces ayudar a otra persona, pero en contra de su voluntad. Si es en contra de su voluntad, pues simple y sencillamente no funciona, porque el paciente o la persona identificada o el cliente tiende pues a sabotear el proceso, ¿sí? Bien. Otra definición más va a ser un proceso interpersonal, es decir, se lleva justamente entre dos actores mínimo, pero puede ser entre más. ¿Qué significa esto? Que típicamente cuando hablamos de psicoterapia casi siempre nos imaginamos a un paciente sentado en un diván o recostado en un diván, y el psicoterapeuta o psicoanalista pues atrás de él tomando nota o escuchando, ¿sí? Esta imagen pues se la atribuimos justamente a Sigmund Freud, que justamente ese procedimiento que él diseñó lo hizo en función de una carencia que él tenía. El doctor Freud no tenía
no era muy hábil a nivel interpersonal. De hecho, no le gustaba mucho trabajar con pacientes, lo hacía por necesidad, como a lo mejor muchos de nosotros. Y también, lo más importante, que no era capaz de mantener el contacto ocular por mucho tiempo. Y por lo tanto, él, para evitar justamente esa incomodidad, pues pensó o diseñó la idea de sentarse fuera del campo visual del paciente para de alguna manera estar más relajado él y poder continuar con su labor analítica, ¿sí? Y esa a lo mejor es la imagen más clásica que tenemos justamente de la psicoterapia, es decir, dos personas solamente. Pero aquí hablaríamos que la psicoterapia puede ser ciertamente individual, como es este caso que estamos mencionando, puede ser grupal, bueno, puede ser de pareja, que sería la pareja como un organismo, y es el psicoterapeuta o el clínico, o también puede ser la psicoterapia familiar, que es un núcleo familiar más el clínico, o psicoterapia grupal, que son diferentes sujetos con algunas características en común. O sea, sería un grupo hasta cierto punto homogéneo en cuanto a la problemática, pero heterogéneo en cuanto a su constitución individual. Y esa sería justamente una modalidad que se llama psicoterapia grupal. Entonces, básicamente sigue habiendo, aún a pesar de esto, dos actuantes, es decir, el clínico y el organismo que llamamos paciente o cliente o paciente identificado, ¿sí? Por eso la importancia de justamente hablar de esta parte de lo que es el número de actores que puede tener justamente un proceso psicoterapéutico. O sea, finalmente, en cualquier caso, se habla de un proceso interpersonal, llevado entre personas. Con esto, pues obviamente viene también a desecharse de alguna manera una idea que se acarició por mucho tiempo de brindar una intervención psicológica no presencial, salvo, aclarando aquí el punto, la intervención en crisis o la atención telefónica en pacientes con ideación suicida. En este caso, la psicoterapia tiene que ser de cuerpo presente, por así llamarlo, con el paciente presente y el terapeuta también, y en este caso quedarían pues completamente fuera de esta definición cualquier tipo de prácticas que impliquen a lo mejor la psicoterapia, ¿cómo decirlo? Online, ¿sí? Es un término que sobre todo ahorita en esta situación, en estos momentos que estamos viviendo, pues de repente me ha tocado ver algunas publicaciones que hacen esta referencia a psicoterapia online. No existe tal forma o tal modalidad, porque finalmente para hacer psicoterapia tienes que estar presente con el clínico. Si no estás presente con el clínico, pues simplemente no es una psicoterapia como tal, ¿sí? Ahora, continuando con la definición, es un proceso interpersonal que se destina a promover el cambio de sentimientos, cogniciones, actitudes y conductas problemáticas para el sujeto que busca la ayuda profesional. Ok, aquí entonces, originariamente habíamos dicho que era para cambios de personalidad y de conducta. Después añadimos emociones. Ahora también le vamos a poner de más los sentimientos, que los sentimientos, dicho sea de paso, es solamente ¿cómo decirlo? Como la intelectualización de esa emoción. Cuando le damos nombre a esa emoción y de repente la describimos, estamos hablando de sentimientos, ¿sí? Pero también el clínico puede trabajar a nivel de cogniciones, es decir, a nivel de lo que son pensamientos. También, básicamente dentro de esto, el psicoterapeuta o el clínico puede intervenir en la modificación de actitudes. Hablando un poco de las actitudes son un constructo atribuido a la psicología social. Una actitud se compone de tres elementos. El primero es una idea, que sería la cognición. El segundo es un sentimiento asociado a una emoción, ¿sí? El tercero va a ser una conducta. Entonces, en esa actitud están involucrados tres de los niveles que a lo mejor pueden intervenirse o pueden ser sujetos de intervención en un proceso de atención clínica, ¿sí? Y obviamente como final de todo esto, pues la parte de la intervención en conductas problemáticas. Cuando hablamos de conductas problemáticas, podemos hablar desde la simple y llana adicción, no sé,
a alcohol, tabaco, juego patológico, compra compulsiva, etcétera, hasta conductas un poco más sistematizadas, no tan impulsivas o no tan compulsivas, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de una fobia, finalmente tiene un componente conductual, aunque ciertamente es muy fuerte el componente emocional asociado al miedo, ¿sí? Y en la parte sentimental también tiene que ver con el miedo o temor, pero también se asocia justamente con lo que es la conducta, por ejemplo, de evitación del objeto fóbico, ¿sí? Que son problemáticas, perdón, para el sujeto que busca ayuda profesional. Insisto, en esta parte, pues hablamos justamente de la persona, del paciente que busca esa intervención a nivel profesional. Y aquí, lamentablemente, esto nos lleva también a una cuestión muy importante que habría que decirla, ¿sí? Cuando hablamos de ayuda profesional, pues nos referimos básicamente a que el clínico que se encarga de llevar a cabo esa intervención con el paciente, pues tenga un proceso previo de entrenamiento. Mínimo es tener licenciatura, mínimo. Para poder llamarnos psicoterapeutas, pues requerimos, aparte de la licenciatura en psicología general, clínica, etcétera, como se le quiera llamar o como le llaman las escuelas, se ocupa un posgrado, ¿sí? Es decir, aunque sea psicólogo, no quiere decir que cualquier psicólogo puede aplicar una intervención psicoterapéutica, ¿sí? Ciertamente, para poder hablar de psicoterapia, el profesionista, el profesional en salud mental, puede ser un psicólogo, tendría que tener un entrenamiento especial en alguna de las diferentes psicoterapias que existen en el mercado. Es decir, psicólogo tiene licenciatura, psicoterapeuta tiene licenciatura más su especialidad. Y justamente cuando muchas veces esto lo comento con los alumnos, sobre todo de 10º grado, que es el último, bueno, el caso de mi universidad donde yo laboro, de repente, así como que las caras de decepción, y de repente casi que el comentario obligado siempre es, híjole, nos hubieran dicho al principio, pues nos hubiéramos evitado pues 5 años de estar aquí, o 3 años y medio de estar aquí atrás de un pupitre, ¿no? Bueno, no quiere decir esto que el psicólogo o el licenciado en psicología no pueda ejercer la psicoterapia. Sí la puede ejercer, pero no a la profundidad de una psicoterapia tal cual. En ese sentido, la función que podemos ejercer, incluyéndome yo como licenciado en psicología aún, pues es justamente la de orientación y asesoría psicológica, que básicamente es igual que una psicoterapia, solamente que no es tan a profundidad como lo sería un entrenamiento en psicoterapia, no sé, gestal, psicoanálisis, humanismo, etcétera, ¿sí? Eso es lo primero. Es decir, todo profesionista tendría que tener justamente esa formación básica, que es la licenciatura, más la especializante, que es lógicamente o la especialidad o lo que es ya la maestría como tal. Hay que recordar que los grados académicos, bueno, primero eres bachiller, después cuando ingresas a la universidad pues eres estudiante de pregrado, ¿sí? O sea, no eres todavía licenciado, eres solamente un estudiante de pregrado o de licenciatura. Terminas la carrera y hasta que termines el servicio social, justamente viene esta parte de lo que es el cambio de estatus. Pasas de pasante a ser licenciado. Solamente hasta que un profesionista obtiene la cédula profesional y el título, oficialmente en ese momento es licenciado. Antes, aun cuando haya acabado la carrera de cualquier modalidad, ya sea pública, incorporada, semiescolarizada o incluso especialidad o maestría, sigue siendo licenciado, ¿sí? Habría que aclarar justamente este punto. ¿Esto por qué? Porque lamentablemente, sobre todo aquí en México, pues la presencia de charlatanes o de usurpadores de funciones profesionales, que aparte es un delito federal, obviamente, pues está muy de la mano, ¿no? De repente, a veces, personas sin ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de
pues de decencia, por así llamarlo, de repente pretenden brindar una ayuda objetiva, 100% verificable, comprobable, exitosas más, ante una problemática de un paciente. Pero obviamente ese paciente o esa persona que demanda la ayuda tiene que desembolsar una muy generosa cantidad de dinero. En ese sentido, pues sería como necesario darnos cuenta de cuando a veces la intervención psicológica pues realmente es un proceso que lleva varias etapas, como lo veremos en otra intervención de un servidor, y a lo mejor de repente estas personas que de repente te ofrecen cambios 100% garantizados, incluso desde la primera consulta, pues en realidad son solamente charlatanes, son solamente pues, ¿cómo decirlo? Personas que pues aprovechan de la buena voluntad de las personas que sufren, ¿no? Y pues básicamente con la intención de generarles o de sacarles su dinero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tendríamos que desconfiar básicamente de un profesionista o de una persona que se ostenta como tal y garantizando resultados a la primera. Incluso terapeutas, psicoterapeutas que de repente tienen el grado o tienen toda la experiencia del mundo, a veces no pueden garantizar resultados a ese nivel, ¿sí? Y menos al terminar la primera intervención, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces justamente ese sería un segundo requisito para ejercer la psicoterapia. El primero que damos que tiene que ser contar con una formación especializante, la básica, que es la licenciatura, más ya sea la especialidad o la maestría, que es el posgrado, ¿sí? Después sería contar con un aval de una institución educativa, que en este caso, lo tiene que dar una universidad, ¿sí? Una universidad, ya sea pública o privada, que justamente desarrolle programas de formación profesional. Después de esto hay que cumplir justamente con la normatividad vigente en el país o en el lugar, en cuanto a cómo pues hacer que la persona que esté ejerciendo esa intervención, ese servicio, pues justamente sea alguien que realmente cubrió con los requisitos. Y no me refiero nada más a hacer el pago, a hacer el arancel del trámite, que a veces lamentablemente pues es un poquito elevado y tardado sobre todo, sino más que nada que pues como usuarios del servicio tengamos la plena conciencia o la plena certeza de que quien nos está atendiendo o de quien estamos poniendo nuestra confianza pues tenga una formación correcta y satisfactoria, y pues que cuente con esos candados oficiales que pone pues el gobierno de lo que es la figura de profesiones del Estado, ¿sí? Por eso es importante hacer un hincapié en todo esto. Ahora, ¿cómo nos referimos justamente a lo que es el paciente? ¿O cómo poder hacerle justamente para poder hablar del terapeuta? Bueno, generalmente cuando hablamos de un terapeuta o de un psicoterapeuta, pues, primero, originalmente el modelo biomédico es el que ha tenido hegemonía justamente en la psicología desde el principio. O sea, como psicólogos, negar que tenemos una profunda deuda o que provenimos de la medicina, negar esto sería no solo una falta de respeto, sino también un error garrafal, porque finalmente de ahí salió la psicología. Primero ciertamente éramos más que nada los primeros psicólogos, Hipócrates, ese fue el nombre de la... Bueno, se me fue el nombre. Hipócrates, por ejemplo, Galeno, por ejemplo, se dedicaban a la medicina y fueron los primeros sabios, filósofos, médicos que hablaron de cuestiones psicológicas, ¿sí? Por lo tanto, extraemos del lenguaje médico, de la jerga médica, pues extraemos, por ejemplo, términos como paciente, trastorno, psicoterapia o terapia, diagnóstico, síntomas, signos, etcétera. Entonces, por lo tanto, no podemos acudirnos de esa herencia. Cuando surge el humanismo, que es una corriente psicológica de más o menos mediados del siglo pasado,
en los años 50 del siglo pasado, justamente el humanismo era un intento de sacudirse un poco ese modelo biomédico. Y Carl Rogers, en una inspiración que tuvo, de repente se le ocurre, en lugar de hablar de pacientes, hablaba de personas o de clientes, ¿sí? A más de alguno le molestó el término cliente, porque cuando hablamos de cliente nos referimos justamente a cuestiones pues monetarias, y pues decide, ok, bueno, no va a ser cliente, va a ser persona, ¿sí? Originalmente su psicoterapia era terapia centrada en el cliente, después le cambiaron a psicoterapia centrada en la persona, y ahorita otra vez volvemos a el modelo original, el nombre original propuesto por Rogers, que era psicoterapia centrada en el cliente. Bien, pues en ese sentido, la psicoterapia queremos que le debe ejercer un profesionista, un clínico, que insisto, de preferencia psicólogo, pero también puede ser otro profesionista, pero siempre y cuando tenga ahí sí la formación especializante obligatoria, que ahí sí sería o una especialidad en psicoterapia de cualquier enfoque o la maestría en ese enfoque psicoterapéutico. O sea, no necesariamente tiene que ser psicólogo, y sobre todo cuando de repente no son profesionistas que sean de formación psicológica inicial, ¿sí? ¿El médico puede dar psicoterapia? Sí, pero siempre y cuando tenga el estudio, tenga los conocimientos. Y no me refiero a que este médico se meta a estudiar psicología, no, sino que a lo mejor brincándose todo eso, que finalmente también le va a ayudar, pero no es tan necesario. Finalmente podría a lo mejor estudiar un curso, una maestría en psiquiatría, en psicoterapia, en no sé, en análisis existencial, no sé, de repente en algún tipo de plan de estudios que se oriente justamente a formar profesionistas que no son del campo de psicología inicialmente, pero que tienen esa orientación humanística, ¿sí? Entonces, ese sería lo que es el psicoterapeuta, ¿sí? Cuando hablamos de ese psicoterapeuta, pues obviamente también hablamos que ese psicoterapeuta pues tiene un reconocimiento social, es decir, creemos que él nos va a ayudar. Si de entrada como pacientes no creemos que fulanito de tal, que se ostenta como psicoterapeuta o como terapeuta, no va a ayudarnos, o es más, ni siquiera pensamos en que nos merece, que vale la pena que nos ayude porque no nos sentimos mal, simplemente por eso, pues no va a funcionar. Pues por lo tanto, tiene que existir también de antemano ese pequeño gran requisito, que es justamente que el paciente le reconozca al profesionista entrenado ese poder de ayuda, ¿sí? Ese poder simbólico, ¿sí? Porque también tendríamos que ver a continuación un poco justamente cómo es la naturaleza de la relación. Si miramos un poco al modelo biomédico, el modelo de medicina, pues en este caso, ok, yo, paciente fulanito de tal, yo Francisco, pues de repente me enfermo, tengo síntomas de diarrea, fiebre alta, no sé, sudoración excesiva, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ir con un médico, ¿sí? Ya sea particular, ya sea de seguro social o de seguro popular o de cualquiera de las modalidades que existen de intervención, voy a buscar esa intervención, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando voy con este médico, con mi médico o con el médico, pues él me va a hacer algunas preguntas, me va a auscultar, me va a hacer un diagnóstico, me va a evaluar, me va a encargar que a lo mejor tenga o le presente exámenes de laboratorio, ¿sí? O que me mande a hacer análisis, etcétera, biometría hemática, con conteo de plaquetas, etcétera, etcétera, para justamente auxiliar a su diagnóstico que me tiene que hacer. Una vez que el médico está en posibilidad de ejercer su diagnóstico, me imagino que ¿sabes qué? Usted tiene tal o cual cosa, le voy a prescribir, le voy a recetar tal o cual medicamento. Bueno, en el sistema público sabemos que a veces suele ser un solo medicamento, digo, no lo menciono para no quemar a nadie en el proceso, pero finalmente se le prescribe al paciente
se le prescribe un medicamento y ciertas indicaciones terapéuticas, ¿sí? ¿Cuál es la función del paciente? En este caso, someterse completamente y de forma casi irracional y reflexiva, más que irracional, y reflexiva a ese tratamiento, ¿sí? Es decir, todo esto lo menciono para describir justamente que en el caso de lo que es el rol del paciente con su médico o con su terapeuta, que también se le puede llamar médico, a un médico también se le puede llamar terapeuta, aunque no es psicoterapeuta, es justamente un rol pasivo. Yo paciente, yo enfermo, solamente tengo que hacer lo que me dice el experto. Digo, porque finalmente por eso es experto, por eso estudió, por eso a lo mejor su pared la tiene llena de reconocimientos, llena de diplomas o de certificados o de títulos. A veces aquí interviene un poco más el efecto placebo, más la vanidad, que el medicamento mismo en sí. Pero finalmente, independientemente y al margen de todo esto, finalmente yo paciente soy completamente receptivo, activo y obediente a lo que me dice, a lo que me prescribe mi médico, ¿sí? Esa sería la labor, sería como digamos, lo común, lo coloquial en justamente una relación médico-paciente. Pero ¿qué pasa en una relación psicoterapeuta-paciente o cliente, ¿sí? O persona, si usamos la terminología de Rogers? Bueno, muy sencillo. Ok, la visión general es que la responsabilidad a lo mejor es justamente una corresponsabilidad 50-50. Yo voy voluntariamente, me voy a comprometer al 100% de mi 50%, obviamente, para que el tratamiento funcione. Si el psicoterapeuta me dice, ¿sabes qué? Escribe una cartita, hazme un collage, llena una, no sé, cuando te sientas enojado, haz no sé, rompe papel o no sé, algún tipo de técnica o de actividad, pues yo lo tengo que seguir también, ¿sí? Porque finalmente allí, aunque no es tan así como en el caso del modelo médico, ciertamente pues, si yo voy a pagar unas psicoterapias, porque obviamente el psicólogo o el psicoterapeuta va a decirme algunas cosas que yo estoy consciente y sé automáticamente que tengo que hacer o que tengo que obedecer, por más extrañas, por más raras que a veces parezcan, o sin sentido o fuera de contexto, ¿sí? A lo mejor de repente, y eso es algo muy clásico en quienes manejan el enfoque cognitivo-conductual, la famosa libreta de control de sentimientos, ¿sí? Es decir, ok, el día de hoy a las 2:20 yo me sentí enojado porque pasó esto y así asado y esto, y lo escribo, ¿sí? Y llevo como esa bitácora, ese registro diario, ¿sí? Esas son las actividades que a lo mejor pueden incluirse en la psicoterapia, y esto hablaría justamente de la importancia que tiene la corresponsabilidad del paciente con el psicoterapeuta, al grado de, por ejemplo, bueno, ok, se supone que si el paciente igual no coopera, pues también no se alcanza la salud mental, pero aquí más bien sería por imputación directa al paciente, ¿sí? También de manera muy general el público pues entiende que el clínico es el que hace todo, que es el que con su sapiencia casi como maestro Jedi pues de repente dice algunas palabras, algunas observaciones sabias, profusas, magnánimas, y ya, es todo. Y ya con eso el paciente sana. No, puede haber algo de esto, no así a ese grado, obviamente. Puede haber algo de esto, pero generalmente el paciente tiene que involucrarse también. Aunque en ese sentido, pues insisto, la corresponsabilidad sigue presente entre el paciente y el terapeuta, pero en este caso adquiere más peso la voluntad del paciente, ¿sí? De querer hacer las cosas, ¿sí? Finalmente, en el modelo médico, el hecho de que yo no crea en el diazepam, que yo no crea en el paracetamol, en el naproxen, pues al margen. Si finalmente hace efecto la sustancia química en mi organismo,
pues que yo creo, no, eso es lo de menos, ¿sí? Pero acá en la psicoterapia es completamente diferente, ¿sí? Bien, continuando entonces con esta exposición, ¿qué persigue como objetivo la psicoterapia? Bueno, para empezar son tres grandes objetivos. El primero va a ser la supresión, la modificación o el paliamiento de algunos síntomas existentes. Típicamente cuando en la facultad a los alumnos se les comenta que un psicoterapeuta puede paliar síntomas, la pregunta es: ¿y qué es eso, profe? ¿Qué es paliar? Bueno, en ese sentido, paliar síntomas sobre todo se usa cuando, este término se usa cuando, por ejemplo, la situación de vida de la persona no va a cambiar independientemente de lo que se haga, no va a cambiar. Por ejemplo, el ejemplo más, valga la redundancia, el ejemplo más común sería, por ejemplo, una persona que está con una enfermedad terminal. ¿Se va a morir? Sí, se va a morir. Haga lo que haga el terapeuta, se va a morir, ¿sí? No le podemos tampoco dar esa, no, sí, con mi intervención yo te voy a sanar y yo voy a hacer que no te mueras, porque finalmente es una gran mentira y es una falta grave a la ética. Finalmente, entonces, es, en ese sentido, lo de paliar el síntoma sería como modificar esa ¿cómo se llama? Esa visión negativa que pudiera tener la expectativa de la muerte, ¿sí? Esa es justamente la cuestión de paliar los síntomas, ¿sí? Por ejemplo, en trastornos, en enfermedades físicas, no siempre van a ser psíquicas o psicológicas. Por ejemplo, en pacientes con inmunosupresión o que viven con VIH-Sida. De repente ellos saben que pues de alguna manera tienen de que van a morir, sí, también se van a morir, como cualquier persona. Pero, ¿cuándo? ¿Quién sabe? A veces justamente causa más daño la expectativa de la muerte aparentemente inminente que realmente lo que puede pasar en realidad. En ese sentido, entonces, la labor del psicoterapeuta sería entrenar, auxiliar a la persona a modificar conductas, hábitos sobre todo, que puedan poner en peligro pues esa calidad de vida que tenga el paciente. Y ahí es donde vendría justamente el paliar, ¿ok? Ciertamente así, diciéndolo así, se oye muy fácil, hasta cierto punto hasta burlesco. Pero en el caso ya de un paciente con VIH, pues ok, es enseñarlo a manejar su estrés, su ira, su frustración, muchas veces su rencor, porque a lo mejor de él o ella de repente pues no se lo esperaba, no sabían que su pareja vivía con el virus, y pues una noche de pasión ahora sí, o de, digamos, de actividad sexual y reflexiva, pues de alguna manera pues no se protegieron y pues se dio la transmisión, ¿sí? Esto genera coraje, resentimiento, etcétera, ¿no? También hablaríamos un poco acerca de lo que es algo tan importante que lo que es la tanatología, como ejemplo también de esos cuidados paliativos que pueden existir. Finalmente la tanatología es una rama de la medicina que justamente se orienta a ese sobrellevar los últimos momentos de la vida de una persona, de un paciente, infantil o adulto, o ya en la tercera edad, con la mayor calidad de vida que sea posible, ¿sí? Esa es la paliación. Bien, el otro objetivo pues sería intervenir en pautas de conducta distorsionada, es decir, cualquier conducta aversiva, aberrante, negativa, mala, a ojos de un tercero, pues también es susceptible de modificarse. Aquí alguna vez algún profesor, cuando un servidor estaba en la facultad, a veces nos decía ingenieros de la conducta. De repente así como que más de algunos así como que ingeniero de la conducta. Yo soy psicólogo, no ingeniero. Pero bueno, si pensamos por ejemplo en los conductistas, hablamos exactamente entonces de esto, justamente de pacientes que tienen que modificar alguna conducta específica, sobre todo cuando es distorsionada. Aquí yo creo que también el ejemplo más obvio, el ejemplo más obvio sería por ejemplo, conductas como la encopresis o la enuresis, que son trastornos del desarrollo del niño,
donde por ejemplo quienes ya hayan tenido experiencia en esto, de repente saben que la incompresia es hacerse popó sin avisar, y la enuresis es hacer pipí sin avisar, y lo peor del caso es que pueden existir las dos al mismo tiempo, ¿sí? En este caso pues sería entrenar al niño justamente, ver cómo estuvo su control de esfínteres, qué errores se cometieron, y justamente intervenir a partir de ahí, ¿sí? Eso sería entonces lo que es el intervenir en puertas de conducta distorsionadas. Pero también, y esta parte, hablaríamos aquí de lo que es solamente una intervención de tercer nivel, es decir, ya con fines correctivos. Pero muy pocas veces o muy pocos maestros nos hablan de la labor de la psicoterapia o del psicoterapeuta en lo que es la promoción y desarrollo de la salud mental, que justamente sería otro objetivo más. Es mucho más fácil y más barato, menos tiempo y menos también gasto, justamente a lo mejor acudir a una psicoterapia o una asesoría psicológica con fines de crecimiento, y no ir con el psicoterapeuta hasta que tenemos ahora sí, como decían nuestros abuelos, el agua en los aparejos. Es decir, cuando ya tenemos el problema encima y no lo podemos modificar, ¿sí? Esos serían los tres objetivos de la psicoterapia. Bueno, aquí ya de repente un poco lo que es lo que ya se había dicho, la persona que cura, que es el psicoterapeuta, que está capacitada, autorizada, la persona que sufre, por eso se llama paciente, pero que busca alivio, que tiene que tener un rol pues generalmente activo también, y un elemento más que faltaba era justamente los contactos circunscritos, que son bueno, aquí dice la definición, decía más o menos estructurados, sin embargo tienen que ser estructurados al 100%, no fortuitos. Es decir, insisto, no cualquier charla que tengamos con un psicoterapeuta se le va a llamar psicoterapia, tiene que ser un contacto diseñado, ¿sí? Bien, por último quisiera hablar un poco acerca de las funciones que cumple cualquier psicoterapia, al margen completamente de lo que es la orientación o la formación del clínico, del psicólogo, del psicoterapeuta. Bueno, número uno, fomentar el insight. El término insight es de naturaleza freudiana. El insight se puede traducir como ese darse cuenta de, algo así como ya me cayó el 20, eureka. Es como si a lo mejor estuviéramos en las caricaturas, es cuando se le prende el foquito al personaje arriba de la cabeza. Ese es justamente el insight. El insight es un proceso que tiene que ver con un darse cuenta a nivel causal, a nivel racional. Es decir, es un proceso intelectual. Porque también tenemos el awareness, aunque no viene aquí. El awareness es justamente el equivalente del insight, pero a nivel emocional. Es decir, cuando yo entiendo por qué estoy enojado, es justamente una parte de insight, una parte de causal, pero también el reconocimiento de que estoy enojado, por eso que me hace enojar, es justamente un awareness. De la mano con esta parte de lo emocional viene otra función de la psicoterapia, insisto, al margen de cualquier enfoque, que es la reducción de la perturbación emocional, que bueno, básicamente es justamente en pacientes que tengan la parte de quitar, por ejemplo, una ansiedad, un miedo, de repente a lo mejor en pacientes que a lo mejor a través de una situación de crisis, pues obviamente las emociones están a la flor de piel, ya hay que lidiar, hay que enseñar al paciente a manejar esas emociones. Otra función más, y bueno, obviamente con esa enseñar a manejar las emociones y a identificarlas, pues se supone que se reduce la perturbación emocional. A lo mejor no quito la causa, pero sí reduzco la manifestación. Otra función más es lo que es el fomentar la catarsis. ¿Qué es esto de fomentar la catarsis? Bueno, la catarsis es un término también, para variar, freudiano, que tiene que ver con esa descarga a nivel verbal de todo lo que me pasa, en un contexto donde yo me sienta seguro y finalmente no encuentre ningún tipo de enjuiciamiento por un tercero. Generalmente pues lo ideal es que la catarsis se haga en psicoterapia, aunque esto puede pasar en cualquier momento, ¿sí? Incluso una charla entre amigos pues puede ser que tenga mi catarsis.
aclarando, la catarsis no es de ninguna manera resolver un problema. La catarsis es básicamente solamente una etapa, la primera etapa de todo esto, porque después de esa, digamos, de esa, bueno, usaría la siguiente analogía, un tanto, pues, no muy agradable, ese vómito, ese vomitar, las emociones que tengo atoradas, catarsis, justamente es solamente digamos, lo que se ve por encimita del iceberg, ¿no? Encima del mar, es la punta del iceberg, porque abajo de esto, pues hay otro montón de cosas que pues es labor justamente del psicoterapeuta, ver qué es lo que está pasando. Otra función es designar tareas fuera de la terapia, como lo que comentaba hace un momento, pues de repente entrenamiento en control de estrés, de repente llevar una bitácora de sentimientos, de repente registrar los pensamientos automáticos disfuncionales, de repente llevar mi árbol genealógico, de repente a lo mejor escribir una carta hacia una persona que a lo mejor ya no está o que sí está y que le guardo ya sea rencor o amor, y justamente eso sería parte también una función adicional. Insisto, vuelvo a repetir, todas estas funciones son comunes a cualquier terapia, no son exclusivas de cierto enfoque. Que algunos enfoques hagan mayor énfasis en cada una de ellas, esa es otra cuestión diferente, pero en general cualquier psicoterapia cubre con cualquiera de sus puntos. Por último, otra función más es la de desarrollar fe, confianza y expectativa de cambio en las personas. Es decir, muchas personas se presentan a la psicoterapia con su autoestima dañada, de repente con una cuestión de a veces un daño emocional pues severo, y justamente es enseñarlos no a que confíen en la humanidad, no a que perdonen de forma, ¿cómo decirlo?, de forma indiscriminada, sino a que reconociendo que tienen esa característica puedan manejar su vida de una manera eficiente, de una manera racional. De alguna manera esta última función la pudiéramos llamar también como empoderamiento, ¿sí? Es justamente entonces enseñar a la persona que puede subsistir, que puede salir adelante por sí mismo, pese a algunas circunstancias que puedan ser adversas. Obviamente el terapeuta está allí para apoyar en esas circunstancias adversas que se pudieran presentar en el futuro. Ok, bueno, esta sería pues entonces mi intervención por el día de hoy. Insisto, esta es justamente la primera, pues insisto, en el caso de ustedes, su recta final. Insisto, no trato de formar psicoterapeutas en esta intervención, es más que nada de un panorama general. Es la primera intervención y posteriormente vendrán otras intervenciones donde veremos un poco qué es un proceso psicoterapéutico como tal, sus características y finalmente una repasada muy general y superficial también sobre los enfoques más influyentes en el mercado. Pues por mi parte es todo y pues le exhorto pues también a que se establezca comunicación con un servidor a través de lo que son redes sociales, WhatsApp y el mismo Classroom. Por mi parte es todo y no me resta más que agradecerles.